Bueno, buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Hoy fecha 17. El León recibiendo a Arsenal de Sarandí. Dos equipos con realidades muy parecidas. Lamentablemente peleando los dos abajo. Hoy más comprometido, de verdad que por un punto, pero más comprometido Asturiano, que se encuentra en zona de descenso. Arsenal a un punto. Hoy va a ser un duelo clave para lo que se viene. Hoy es la última fecha de la primera rueda. Asturiano que va a salir con Lucho Suárez en el arco, el Pende, capitán número 10, Pincho Soiza, el Fideo Vega, el Matador Fiumara y el Perro Williman. El cuarteto principal de Asturiano. El Pende quería lanzar ya para Joa, a las manos del arquero de Arsenal. La pelota llega para el capitán Romero. El Fideo que no logra sacarla del todo, le queda a Romero la pelota. Y Arsenal que tiene paciencia y tranquilidad. Ochoa para Romero. Romero otra vez la pelota, la deja pasar. Buena marca del Fideo. El Matador que ya juega para el Fideo para Joa, que se postea, la aguanta, gira y ya juega para el Pende Soiza. El Pende para el Matador. Sigue el Matador, quería jugar para Joa. Pelota rebotaba el jugador Ochoa, pero ya es para Lucho Suárez, que quería lanzar para Fiumara y al saque de arco para la visita. Primer minuto de juego ya consumido. Imprecisos los dos por el momento, pero bueno, Romero y la pelota quería pisar bien, pero atento el Fideo. El Pende que juega para el Matador. El Matador que pisa y se la deja a Joa. Joa al arco. Y primer aviso del Perro Williman. Buena jugada, salió bien de contra Asturiano. Desviado el remate del Perro, pero remate al fin. Perro que persigue y presiona a todos lados. Romero que se va a hacer cargo del lateral. Juega para Mariucci. Mariucci quería conectar con el pivot. La pelota que pega es Williman. Y el arquero atento. Viene el arquero de Arsenal. Ahora el que la pierde la pelota es el Fideo para Romero. Vuelve a recuperar rápidamente Asturiano con Joa. Se le termina la cancha y el lateral para la visita. Ahora sí, Ochoa y el lateral mal sacado. Es pelota para Asturiano. Pende que la pierde ante la marca de Romero. Y primera gran atajada de Lucho. Buena atajada de Luchito, clave para lo que queda del partido. Cuando la primera atajada es importante y tan buena como la de recién, el arquero crece y eso es bueno. Que tomen confianza. Ahí había movilidad en la pelota parada, que recorrió toda el área y por eso saque de arco y el primer cambio de cuarteto en Asturiano, con Marcos Sabastano, el Lechu Caremi, Dito Galdelli y Santi Rottenberg.
arquero para Cruz. Se le colgaba a Marco Savastano. Queda dolorido en el piso. Pero lo cierto que va a haber saque de arco para Asturiano. Ahora sí que caso. Matecito de la transmisión, por eso el silencio. Ahora sí se reanuda con el Lechu. Muy largo lanzamiento y saque de arco nuevamente para Arsenal. 17 minutos, 14 segundos para el final del primer tiempo. La pelota es de Cruz para Castillo. Castillo que va para adentro y juega para atrás con Martínez. El número 10 de Arsenal, Martínez. Castillo juega largo. Y la pelota que llega a donde está Luchito Suárez. Juega largo para Rottenberg. Martínez que la deja viva. Que queda a Cruz, que se pone de frente, no. Juega para atrás con Martínez. Arsenal y la pelota. Se viene el número 10 de Arsenal con Martínez. Martínez para Cruz. Cruz. Martínez adentro. Y es tremendo el gol que se acaba de perder el número 10 Martínez. Y esto de milagro. Y gracias a Dios sigue 0-0. 16 minutos y medio para que termine la primera parte. Hecho que encara, que va para adelante. Buena marca de Arsenal y la pelota que ya la tiene Cruz. Cruz que se pone de frente. Sigue Cruz. Buena marca de Savastano. Sigue Savastano. Marca bien Cruz ahora. La recupera Martínez. Se pega más de lo que se juega. Rottenberg. Falta sin pelota de Martínez. Muy inteligente Santi Rottenberg. Y bueno, lo dijimos antes de que arranque el partido. Dos equipos que se están jugando cosas difíciles, complicadas. Situaciones en las que seguramente ningún equipo quisiera estar. Eso va a ser un partido muy áspero. Savastano que juega para Lechu. Lechu y el pie a pie. Sigue Lechu que se mete al área. Lechu adentro. ¡Y qué lástima! ¡Qué jugadón de Lechu! La metió al segundo palo. Llegaba Santi Rottenberg con la derecha y casi abre el marcador el León. Buena jugada de Lechu, buena llegada de Santi Rottenberg. Y el saque de arco. Bien por el Lechu que ahí presionaba bien. Y gana el lateral. 15:50 para el final del primer tiempo. Savastano para Galdelli. Martínez que se enoja con Marquito Savastano porque se tira al piso. Cruz que ya juega para Martínez. Martínez nuevamente para Cruz. Cruz ante la marca de Savastano. Castillo. Arsenal. Y la pelota con Castillo. Castillo para Martínez. Martínez ante la marca otra vez de Marco Savastano. Sigue Martínez. Sigue Martínez. Martínez. Buena. Muy buena la marca de Savastano y de Rottenberg. Y la pelota que es de Asturiano. Sigue Savastano. Martínez que le pega otra vez sin pelota. Y está entrando en la locura el número 10 de Arsenal. Marco Savastano, que lo dijimos en el primer partido que jugó. Juega como si tuviera 100 partidos en primera. Y está dando sus primeros pasos. Segunda falta de Arsenal.
Las dos faltas fueron de Martínez. El pende largo para Joa. Y bien por el arquero. Le pega el grito inteligente. Y el árbitro de aquel lado, que le regala la primera falta a Arsenal. Hermoso muñequeo. ...15 minutos, 8 segundos para el final del primer tiempo. Le queda Joa al rebate. ¡Qué lástima, qué lástima! La habían regalado. Le regalaron ese tiro libre a Joa. Le pegó en el estómago. En el rebote buscaba arco. Según el árbitro, la pelota pega en Mariusi. Para mí no había pegado en nadie. Pero yo desde acá no vi ningún toque. Pero bueno, el árbitro dio córner. Y veremos cómo trabaja Asturiano. El fideo y la volea. Y saque de arco para Arsenal de Sarandí. ...14 minutos 55 segundos para el final del primer tiempo. La pelota en los pies de Romero. Romero para Mariusi. Mariusi otra vez le pega a Joa Williman. Y el lateral que corresponde a la visita. Ochoa, que ya la juega con Mariusi. Mariusi para Romero. La pelota es de Arsenal. Le giraban al Fideo Vega, que lo tiene bien marcado todavía. Y otra falta más que le regala el mismo árbitro. La segunda falta. El Fideo le quiere explicar que el número 19 de Arsenal lo tiene agarrado. Y ahora están empatados. Le falta 2 para cada lado. Y ahora sí, tiro libre que va a ser Ochoa. Ochoa para Mariusi. Mariusi para Romero ante la marca del Pende Soiza. Ochoa para Romero. Mariusi. Buena marca ahora del Fideo. En el rebote le quedaba a Romero, pero llegaba el perro Williman, que le tiraba un cañazo al capitán de Arsenal. Y la pelota que termina en saque de arco para Lucho Suárez. 14 minutos, 13 segundos para el final del primer tiempo. El Pende y la pelota. Pende que se la juega a Joa. Joa que de derecha la aguanta, la pisa de zurda. Se la robaba Mariusi. El Fideo le sacó la vista a la pelota. No vio que el rebote le quedaba para jugar de frente. Por eso el árbitro interpreta que hay cortina. Entonces, es un tiro libre que no cuenta porque es indirecto. Y la pelota queda a Asturiano. Corresponde a Asturiano. Y había tocado Mariusi. Había sacado Mariusi. Pero bueno, el árbitro vio un toque de Williman. Por eso el lateral se lo dieron a Arsenal. Bien por el Fideo. Le queda a Fiumara. Fiumara, el control ante la marca de Ochoa. Le tiraba un caño. La pelota rebotaba en Ochoa. Y el lateral para el León. 13 minutos 37 para el final del primer tiempo. Pende le queda el Fideo y ahora va a salir de contra. Arsenal con Ochoa. Ochoa para Romero. Romero, buena marca otra vez. El matador Fiumara. Y lateral que corresponde a Arsenal. Sale el Fideo para que ingrese Nachito de Gregorio. Uno de los pibes de tercera. Otro más. Empieza a dar los primeros pasos en primera.
Lucho que la juega con Fede. Paciencia Asturiano en este momento del partido. Juega con el Pende. El Pende, largo para Fede. Buena pelota, la baja para Joa. Y no estaba muy atento Joa en esa jugada. Nacho que lo marca excelente. Muy bien por Nacho. Lo agarraban de la camiseta. Dale de ventaja al árbitro. La pelea a Nacho le queda a Fede. Le queda a Joa. Y ahora son 2 contra 1. Qué lástima. Y gol de Arsenal. En la primera de la visita fue profundo, encontró el gol Mariusi. De un rebote quedaron 2 con Talucho. Mucha mala suerte, no había generado nada Arsenal en estos casi 8 minutos. Pero bueno, abre el marcador la visita. Y veremos cuánto golpea a Asturiano este gol. Martínez quería jugar para Cruz. La pelota directamente al lateral. Ahí el Pende marca la jugada. 12 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. El Pende para Fede. Fede que la quería bajar, le quedaba a Joa. Y nuevamente cobra saque de arco cuando la pelota la había tocado Castillo. Arsenal que sale con Cruz. Castillo. Buena marca de Gregorio. Otra, pero es la falta clara. Y es para Asturiano. La falta y lateral para Asturiano. Solamente cobró lateral para Asturiano. El árbitro le puso... esto no lo vi nunca. El árbitro le puso el pie al Pende para que no juegue rápido. Insólito. Lo acaba de pasar. Pende que se la deja a Fede. Fede que le da bomba. Cerca el palo derecho. Pero saque de arco en fin. Para Arsenal, 11 minutos 45 para el final del primer tiempo. Buena marca del Pende. El Pende que se la deja a Fiumara. La pelota que pega. La saca, perdón, Cruz al lateral. Y pelota para el León. Ingresan el Lechu y Sabastano, quedan Fede y Joa para este lateral, pero están para ingresar Santi Rottenberg y Facu Valdelli. Buena pelota le queda a Fiumara y qué lástima, le quedó para la derecha. Buena jugada lateral al segundo palo a Marquitos. Marquitos adentro para Fede y Fede que llegaba con la derecha no le pudo dar de lleno. Por eso es saque de arco para Arsenal. Roba Marquitos Sabastano, un robo más de Marquito que patea al arco, le queda Cruz, que cobró ahora el árbitro. Momento grito, acá en Vicente López. Y tercera falta para Asturiano. 11 minutos 15 segundos para el final del primer tiempo. Sabastano paradito. Dito quería pisar, la pelota que pegaba en Ochoa. Y lateral que corresponde a Asturiano. Valdelli para Sabastano. El Lechu. Sigue Lechu para Valdelli. Valdelli, buena pelota.
para Marquito, salía el arquero, le queda a Galdelli. Y atento el capitán Romero para evitar el remate de Facu que iba directamente al arco. El que se encarga de lateral es Dito. Dito que la juega para Lechu. Lechu que la pisa, remata y la pelota que pega en el palo. Buen remate de Lechu Karemi. Y la pelota que dio en el palo. Romero que se la deja a Mariusi. Le llega Romero que se pone de frente. La abre directamente para Ochoa. Ochoa para Mariusi. Arsenal para Romero. Caía solo. Romero recupera. Sabastano le queda a Galdelli que la tira larga y me gusta esta, me gusta Galdelli el arco. Y bien por el arquero. No. ¿Qué juega saque de arco? Me pongo nervioso si juega saque de arco. Tiro de esquina para Asturiano. La peleó bien Dito. Primero bien la marca de Marquito Sabastano. Y después la peleó bien Dito y ganó el córner. La deja para Lechu, que la controla. La tiene y vuelve a empezar con Lucho Suárez. Lucho para Rottenberg. Buen anticipo de Mariusi. Y pelota de Arsenal. Mariusi. Rebotaba la pelota en Romero. Y lateral que corresponde a Asturiano. 10 minutos, justo en la mitad, para el final del primer tiempo. Sabastano para Lechu. Lechu ante la marca de Romero. Lechu para Marcos. Marcos para Dito. Dito que ya va para adelante. Juega para Rottenberg. Mariusi que la agarraba. Le queda a Galdelli. Buena marca de Romero y ahora sale de contra, no la podía controlar Ochoa. Lateral que corresponde a Asturiano. Y el árbitro le llama a Rottenberg y a Mariusi. No vi qué pasó. Dito juega para Marquito. Marquito para Dito. Dito que va muy bien para adentro. Se la deja a Rottenberg que gira bárbaro. Sigue Rottenberg. Rottenberg al arco. ¡Ay, qué lástima en el rebote! No llegaba Sabastano. Y otra vez el árbitro de aquel lado ya lo llamó 4 veces al número 10 de Martínez para decirle que se tranquilice. En vez de amonestarlo, no, le siguen pidiendo que se tranquilice. Mariusi para Martínez, ante la marca de Galdelli. Sigue Martínez. Giraba bien Mariusi, ante la marca de Galdelli. Nueve minutos para el final del primer tiempo. Martínez que la juega para Mariusi. Mariusi para el capitán Romero. Martínez. Llega el pende, pega el de Gregorio y Lucho Suárez, que sale a las manos del arquero de la visita. Ya la pelota del Arsenal con Romero. Mariusi. Lo marcaba bien de Gregorio. El lateral que corresponde a Asturiano.
El matador que ya la juega con el pende. El pende para Lucho. Lucho nuevamente para el matador. Martínez para Mariucci. Atento Lucho en el primer palo. Y sale Asturiano de contra con Soiza. Soiza para Williman. Viene Williman. Nuevamente para el pende. Sigue el pende. Bueno, el retroceso. Queda en el piso con mucho dolor. Juega Williman. Se agarra la rodilla, Joa. Bueno, hay un pibe de tercera allá de Arsenal que grita de la tribuna que lo saquen, que lo saquen. Partidazo de los pibes de Asturiano de tercera. Que ganaron 5-1. Por eso también el grito del pibe de Arsenal, es entendible. Porque realmente fue un baile de Asturiano en tercera. Pero bueno, claramente se retira con mucho gesto de dolor. Joa. Bueno, esperemos que no sea nada de Joa. 8 minutos para el final del primer tiempo. Fede, que la juega para Rottenberg. No podía peinarla y la pelota que llega a las manos del arquero de Arsenal, que ya la pone en juego con Martínez. Nuevamente Martínez, que ahora se pone de frente, gira y habilita a Castillo, que se pone de frente y buena tajada otra vez de Lucho. Y ahora que sale de contra es Asturiano con Rottenberg. Rottenberg para Fumara. Fumara que se pone de frente, la juega para el pende. El pende de zurda pega en Castillo. Y el lateral que corresponde Asturiano. Mara, vuelve a empezar el matador con Lucho. Lucho, nada más que se caía. Atacaba para Rottenberg, sale a matar. El arquero se tropieza con su compañero Castillo. Soiza, que se la quería dejar a Rottenberg.
Claro, lo presiona a Castillo, pero sale bien el jugador de Arsenal. Se la hace rebotar al matador. El lateral que corresponde a la visita. Ya la pone en juego para Romero. Romero y el remate. Bien marcado por Sabastano. Y lateral para Arsenal. 6 minutos 50 para el final del primer tiempo. Buscaba el remate número 21. Desviado, por eso saque de arco para Asturiano. 6:45 para el final del primer tiempo. Flumara para Rottenberg y lateral que corresponde a Arsenal. Momento de imprecisiones en el partido de los dos lados. Martínez que la juega para Castillo. Castillo, buen anticipo de Marquitos. Le queda a Flumara. Buena marca otra vez de Castillo. Y cambio de cuarteto completo de Asturiano. Primer ingreso de Coqui Cantarella y del Pichón. Sumados a Dito Galdelli y al Lechu. Va de 4 Asturiano ahora. Deli para Cantarella. Al Deli. Deli, largo. Para el Pichón, le queda a Cantarella. Cantarella, sombrerito. Se la tiraba al Lechu. Le llega a las manos al arquero de Arsenal. Y Martínez, ante la marca de Cantarella. Sigue Martínez. Rebotaba bien, le queda a Lechu. Lechu, que se la quería dejar a Cantarella. Se ensucia un poco la jugada. Y lateral para Asturiano en los pies de Cantarella. Coqui para Galdelli. Galdelli para Lucho. Lechu. Lechu, buena pelota para Cantarella, que la baja ante la marca de Castillo. Sigue Cantarella. Cantarella que la pisa para Lechu. Lechu adentro, pelota que pega en Martínez. Lateral que corresponde nuevamente a Asturiano. 5 minutos y medio para el final del primer tiempo. Lechu para el Pichón. Pichón que pisa, va al arco. Y la pelota que pega en la parte de atrás del arco. Por eso se inflaba la red. Y saque de arco para la visita. Chera que la abre para Martínez. Martínez quiso jugar con su compañero, pero la tiró directamente al lateral. Y ahora Galdelli. El Pichón. El Pichón para Lechu. Sigue Lechu. Lechu que pisa. Le hace rebotar Martínez, pero le queda a Lechu. Techera, le queda a Galdelli. El arco de derecha. Y qué lástima, qué lástima. Qué lástima. Otra jugada que termina muy cerca del arco de Arsenal. Asturiano que no puede romper el cero. Ya tuvo varias llegadas claras, pero bueno, no puede abrir su marcador. Por eso esto sigue 0-0.
Bueno, vuelven ambos equipos. 5 minutos para el final del primer tiempo. Luchó para el Pichón. El Pichón para Cantarela. Sigue Coqui, que ya se pone de frente y sale muy bien. Sigue Coqui, le queda a Galdelli y el arquero que corta con toda la dulzura posible y la tira directamente al lateral. Lechu para el Pichón. El Pichón nuevamente para Lechu. Lechu quería cruzar para Galdelli. La pelota pegaba en Ochoa. Y por eso lateral para Asturiano. 4 minutos 35 para el final del primer tiempo. Galdelli quería jugar para Lechu. Le llegó la pelota directamente a Ochoa, pero fue buena la marca de Lechu, aunque sigue siendo pelota para la visita. 4 minutos 20 para el final. Ochoa quería jugar de primera, pero fue para el otro lado. El Pichón. Coqui la deja pasar para Galdelli. Coqui se pone de frente, va para adelante, tiraba un caño, pero no había nadie en esa posición. Por eso la pelota vuelve a ser el arquero de Arsenal. Se le terminaba la cancha al número 14, Techera. Y lateral que corresponde a Asturiano. $3:58 para el final. Coqui para el Pichón, le da el Pichón, la pelota que rebota en Techera y lateral corresponde a Asturiano. Galdelli le da bomba, la agarraba muy abajo, por eso saque de arco para Arsenal. 3:50 para el final. Techera, Fiusi. Buena salida de Arsenal, pero buena también la marca de Cantarela. Ochoa, que no la deja salir, la deja en juego. Y la pelota que llega a las manos de Lucho Suárez. El Lechu. Pichón. Lechu nuevamente. Sigue Lechu, era buena la marca de Ochoa. Cambios de cuarteto en los dos lados. Vuelve a jugar con pivot Asturiano. Primer ingreso del Chapa Barrios. Juega para Marquitos, Marquitos para Fede. Largo el pase para Rottenberg. Y a las manos del arquero. Techera. Techera para Martínez. Martínez para Romero. Romero nuevamente para Martínez. Y le regalamos una falta insólita a Arsenal. Ya se le iba la pelota. Innecesaria la falta. La cuarta para Asturiano a falta de 3 minutos. Y amonestado Chapa Barrios. Ah, perdón, no fue la cuarta, fue la quinta. Quinta falta a Asturiano, si algo le faltaba. Romero que pasa. Dejaba pasar Romero. Maruzzi que quería tirar a Techera. Muy fuerte el pase. Por eso el saque de arco, perdón, lateral para Asturiano. 3 minutos clavados para el final. Sabastano, la pelota que rebota en Romero. Y lateral para Asturiano. Fiumara para Lucho. Lucho que la juega para el Chapa. Chapa para Rottenberg. Anticipaba bien Castillo, que la tira larga. Y es lateral para Asturiano.
Sabastano para Rottenberg. Rottenberg que la pisa, le queda al Chapa Barrios. El Chapa que busca el remate y se le termina. No puede cobrar saque de arco. No. Saque de arco cobró. La pelota pegó. La sacó el arquero al córner. Clarísimo. Clarísimo el córner que no le cobraron a Asturiano. Pero bueno, minuto pedido por Mati Valvidares. Bueno, vuelven ambos equipos del minuto pedido por Balbi. Esta que llega a Rottenberg. Rottenberg para Fiumara. Fiumara era buena pelota. Si se metía Marquitos, no se metió, por eso terminó siendo saque de arco para Arsenal. 2 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. Martínez, la pelota que rebota en el matador y lateral para la visita. Romero para Castillo. Pelota que hay Arsenal. Vuelve a empezar con Romero. Martínez. Romero al arco. Y buena respuesta de Lucho Suárez. 1 minuto 45 para el final del primer tiempo. Con el que va a ser Martínez. Un minuto 40 para el final del primer tiempo. Sabastano con la pelota. Va para el Chapa Barrios. Chapa para Rottenberg. Rottenberg quería girar bien ante Castillo. El árbitro que daba la ley de ventaja y después cobra la falta. Bueno, en fin. El árbitro que estaba a 1 metro no vio la falta, cómo lo agarraban a Rottenberg. Y el árbitro que estaba a 15 metros le tuvo que decir al árbitro que lo cobre. 1 minuto y medio para el final del primer tiempo y la cuarta falta de Arsenal. El matador que pasa y queda Cantarela para Lechu que se juega mano a mano, Lechu al arco y qué cerquita otra vez, sale mucho el arquero, achica mucho el arco, justamente el arquero, pero descuida mucho el arco, por eso si Asturiano está un poquito más fino en el segundo tiempo. Puede encontrar el gol. Buena pelota de Cantarela para Galdelli. Galdelli adentro. Lo adivinó el capitán Romero. No le quedó nunca el pase claro para el Lechu.
55 segundos para el final del primer tiempo. La tiene Martínez. Martínez que vuelve a empezar. Buena marca del Pichón. Le queda a Lechu. Lechu para Galdelli. Galdelli. Buena pelota para Cantarella. Poco larga. Lateral para Arsenal. 43 segundos para que termine el primer tiempo. Lo adivinaba Coqui. Maruzzi. Saque de arco y pelota para Asturiano. Lucho que se la baja a Cantarella. Cantarella rebotaba la pelota en el jugador de Arsenal. Buena pelota de Lucho para Coqui, no la pudo controlar. Y pelota del arquero visitante. 30 segundos para el final del primer tiempo. Martínez ante la marca de Cantarella. Sigue Martínez para Romero. Romero ante la marca del Pichón. Le queda Martínez al arco. Y buena respuesta de Lucho Suárez. 19 segundos para el final del primer tiempo. Y lateral de Maruzzi. Rebotaba en Cantarella. Y nuevamente lateral de Maruzzi. Maruzzi adentro, la pelota que pega a Facu Galdelli y lateral para Arsenal. 14 segundos para el final del primer tiempo. Creo que Asturiano necesita que termine ya este primer tiempo para acomodar lo que haya que acomodar. Maruzzi rebotaba en el Pichón y nuevamente pelota para Arsenal. 13 segundos. Maruzzi queda al arco y saque de arco justamente para Asturiano. 11 segundos para el final. Lucho para el Pichón. Pichón que pisa y juega para Lechu. Lechu voy a tirar un caño, la perdida ante Maruzzi. Le queda a Romero. El tapadón de Lucho Suárez. Repito, Asturiano necesita que termine ya el primer tiempo. 5 segundos finales. Maruzzi adentro, atento el Pichón. Y lateral que corresponde otra vez para Arsenal. 3 segundos finales. Y termina así el primer tiempo. Arsenal le está ganando 1-0 a Asturiano. Nos reencontramos en 10 minutos para el segundo tiempo.
Bueno, ya están los dos equipos en cancha para arrancar el segundo tiempo. Arsenal le está ganando 1-0 a Asturiano con gol de Marussi. Una de las pocas llegadas que tuvo Arsenal en el primer tiempo fue efectivo, porque Asturiano tuvo alguna que otra situación. Primero con Santi Rottenberg llegando al segundo palo, que no la pudo enganchar de lleno. Después el palo de Lechu y 3 o 4 jugadas más aisladas que terminaron cerca del arco de Arsenal. Pero bueno, ahora sí. Arranca el segundo tiempo. Concentrado desde el minuto 1. Buena presión de Rottenberg, que quería buscar el remate. Ochoa, que lo agarraba de la camiseta. Y primera falta del segundo tiempo. Muy bien la presión de Santi Rottenberg, que en cuanto encontró el espacio para rematar, Ochoa lo tomó de la camiseta. Bueno, veremos Rottenberg que pasa. Le queda a Fiumara que le queda a Rottenberg. Y la pelota que pega en Ochoa. Buscaba el remate Sabastano. Buena presión de Ochoa. Ahora el que recupera es Rottenberg que le da el arco. Se apuraba Santi en ese remate. Estaba el Pende solo del otro lado. Pero bueno, bien la intención de Santi, que presiona, que gana la pelota. Y la quiso hacer para él. ...30 segundos pasaron ya del arranque del segundo tiempo. El matador para Rottenberg, Marussi, que lo anticipa a Santi, que ahora gana la pelota, la tira por un costado, va por el otro, le gana la posición, le queda el Pende, gol. Y Asturiano, el capitán, el Pende Martín Soiza, el número 10. Empata el partido rápido Asturiano. Guapiada de Rottenberg contra el arquero Arsenal, que se confió por demás el arquero de Arsenal. Santi le ganó perfecto la posición y ahora sí, para nada egoísta, le dejó la pelota servida para que el Pende, sin arquero, ponga el 1-1 antes del minuto del segundo tiempo. Habíamos dicho que una de las claves iba a ser estar metido desde el principio. Y vaya si estuvo metido Asturiano, que pudo empatar rápido el partido. Y ahora veremos si se agranda el León con este gol. El Pende para Fede. Buena pelota para el Matador, que le da de derecha. Se animaba el Matador. Cómo cambia un gol la confianza de los jugadores, algunos que no hayan pateado en todo el partido. Otra vez presiona Rottenberg y el arquero. Está prendido fuego Santi en este arranque de la segunda mitad. Y se viene el lateral que ya hace Fede. Fede para el Pende. Quería aguantarlo Santi Rottenberg. Pedían falta todos de Marussi contra Santi. Para mí se estaban agarrando los dos.
El Pende, que lo quería buscar a Fede, pero lo marcaban bien. Ahí a Sabastano. Y es lateral que corresponde a Arsenal con el capitán Romero. Ochoa. Buena marca ahora de Sabastano. Romero que la deja para Maruzzi. Maruzzi que se la deja a Romero. Demasiado larga. Y lateral que corresponde a Asturiano. Y cambio de cuarteto. Otra vez el de 4. Lechu, Coqui, Dito y el Pichón. Para este cuarteto de 4. Martínez. Sigue Martínez. Martínez, buena marca de Facu Valdelli. Buena marca de Facu Valdelli por 2. El Lechu, sigue Lechu. Lechu que gira, se vuelve a poner de frente de la marca de Martínez. Galdelli para Caremi, Caremi para Galdelli. Era muy buena la intención, pero fue largo el pase de Lechu. Por eso es pelota para la visita. 17 minutos 20 segundos para el final del partido. Asturiano y Arsenal están empatando 1-1 cuando se viene Castillo. Romero y vuelve para atrás con su arquero. Buena marca de Lechu. Martínez. Sigue Martínez. Buena marca del Pichón, pero pasa el número 19. Excelente la recuperación de Coqui. Sigue Cantarella que tira lindo caño, pero atento el arquero y saque de arco para Asturiano. Lucho juega largo para Galdelli. Sale nuevamente bien el arquero de Arsenal. Y es lateral que corresponde al León. Lateral que va a ser Galdelli. Galdelli la juega para Lucho. Lucho para el Pichón. El Pichón que le va a dar bomba, el Pichón al arco. Y el arquero en 2 tiempos se queda con esa pelota. Buena marca de Galdelli. Y lateral que corresponde a Arsenal. Lo va a hacer el número 10, Martínez. Martínez para atrás con Castillo. Martínez, buen sombrerito contra Galdelli. El Lechu que se le hace rebotar en el número 10. Está flojo, le dice Martínez al árbitro. En tercera amonestó a 2 jugadores. El Asturiano puede hacer lo que hizo Martínez. Y en tercera es más fácil. Claramente amonestada a los chicos. Y encima ahora le cobra. Le cobra que se pasó el tiempo. ...16 minutos 10 segundos para el final del partido. Buena presión del Pichón. Y lateral para Arsenal. Cambian de lado entre Castillo y Cruz. Castillo juega para Martínez, Martínez para Cruz. Martínez. Ay, qué lástima, le pasó entre las piernas al Pichón. Se viene Cruz. Buena marca del Lechu y saque de arco para Asturiano. 15 minutos 47 para el final del partido. Y se viene Lechu. Buena pelota para Galdelli.
Galdelli, buena pelota para Lechu. Lechu que le da al arco y el arquero. Otra vez. En 2 tiempos. Ya la juega para Martínez. Pelota que llega a Cruz. Era mal pase del número 21. Por eso es lateral. Para el León. Lateral que ya pone en juego el Lechu. Lechu para Lucho. Lucho, saque de arco para Arsenal. 15 minutos, 20 segundos. El árbitro de aquel lado, antes de cobrar o hacer cualquier cosa, le pregunta al otro. Un montón de dudas tiene el árbitro de aquel lado. 15 minutos, 10 segundos para el final del partido. Y primera falta de Asturiano en este segundo tiempo. Una falta de cada lado. Se viene el remate de Marussi. Marussi para Romero, que por suerte no la agarró de lleno. Lucho que la juega para Rottenberg. Le llega a la cabeza a Marussi. Martínez, buen anticipo. Otra vez de Rottenberg, que se la quería dejar a Martínez. El arquero que rechaza. Y lateral, que corresponde a Asturiano. Lateral que ya hace el matador para el Pende. El Pende ante la marca de Romero. $14:40 para el final del partido. Lateral que va a ser Romero. Menos para Marussi. Marussi muy largo. Y saque de arco Asturiano. Lucho para Rottenberg. Rottenberg que la baja adentro para el Pende. Y atento Romero. Fede y lateral que corresponde a Asturiano. El número 19 que se la vuelve a agarrar con Marco. Y si no amonesta el 19, me voy a tener que poner... ahí está, muy bien. Bueno, amonestado los dos. Otra fácil del árbitro. Amonesta al número 19 de Arsenal, amonesta a Marcos Sabastano. El número 10 que sigue hablando. Los jugadores de Asturiano. Martínez, anticipo de Sabastano, empujón del número 19. Y bien, por Marquitos. El jugador de Arsenal diciéndole basta al árbitro del partido, diciéndole lo que tiene que hacer, básicamente. Segunda falta de Arsenal en este segundo tiempo. Pende que se la tiraba a Rottenberg. Marussi que anticipaba. Y lateral que corresponde a Asturiano. Pende que juega para Fede.
Fede para Rottenberg. Sigue Santi para el Pende. El Pende quería jugar con Marquitos, pero la pelota que va a la mano del arquero. Bien por Sabastano en la vuelta ante Romero. Y lateral para Arsenal. A falta de 13 minutos 45 para el final del partido. Romero, que seguramente se la deje a Martínez. Buena tajada de Lucho. Y nuevamente con Martínez. Martínez, buena marca de Rottenberg. Ay, la puntió justo Martínez. Romero quiso tirar un taco. Y lateral. Corresponde a Asturiano. Pende que la pone en juego ya para el Matador. El Matador para el Pende. Pende largo para Rottenberg. Rottenberg que la quiere aguantar. Y la pelota que llega al arquero de Arsenal, que pone en juego para Martínez. Martínez para Soiza. Soiza para Fede. A la espalda. Sale bien el arquero. Remataba el número 1. Y ahora sí, de arquero a arquero. 12:55 para el final. Castillo. Castillo para Marussi. Buena presión del Matador. En ventaja para Fede. Y otra buena atajada de arquero de la visita. Y Martínez. Martínez para Romero. Romero para Martínez. Martínez queda al arco. Buena atajada de Lucho ahora. Y Fede que la tira lateral. Pelota para el Arce. 12 minutos 34 segundos para el final del partido. Lateral que va a ser Castillo. Castillo adentro para Romero. Lo adivinó bien el pichón. Pegaba último en Martínez. Y lateral que corresponde a Asturiano. 12 minutos 26 para el final del partido. Lechu que la juega para Lucho. Lucho quería jugar con el pichón. La tocaba último Romero. Y la posesión que vuelve a ser de Asturiano. Lechu que se la da a Dito. Dito adentro para Coqui. No la tocaba a nadie. Por eso terminó siendo saque de arco para Arsenal. La pelota que va a Romero ante la marca del pichón. Romero otra vez quiso tirar un taco. Otra vez a lateral. Y pelota para el León. 12 minutos 3 segundos para el final del partido. Cantarela. Cantarela. Buena pelota con ventaja para Lechu. Pero fue un poquito larga, por eso no llegó Lechu Caremi. Romero para Marussi. Marussi pega la vuelta con Techera. Buena recuperación del pichón para Galdelli. Caremi, ay qué lástima, estaba atento el número 14. Techera recupera el pichón y se viene Asturiano con Galdelli. Galdelli que la pisa, Galdelli que va para atrás. Galdelli, ay qué lástima, pegaba en Marussi. Y estilo de esquina para Asturiano. Condujo bien la contra Facu Galdelli. Y cuando la quiso soltar al segundo palo para Lechu, la pelota rebotó en Marussi. El pichón pega la pelota en Romero. Coqui para el pichón que controla, patea, pega Marussi y otra vez lateral para Asturiano. 11 minutos 23 para el final del partido. Cantarela para Galdelli, Galdelli para Lechu. Lechu que va para adentro, patea y el arquero
Una nueva respuesta del arquero de Arsenal. Y tiro de esquina para el León. 11 minutos, 11 segundos para el final del partido. Lechu. Y el remate. No, la pelota que pega en Romero. Y otra vez este maestro que cobra saque de arco. Por favor. Techera. Y la pelota. No llega al número 14, por suerte. Y lateral que corresponde. Fíjense cómo Techera, ¿viste? Algo le tiró, lo escupió. Lo escupió el número 14 a Galdelli. Mala leche terrible. Lo escupió Techera a Galdelli. Le dije, síganlo. El árbitro que sonríe con Techera ahora. Dice, no hagas eso. No pasa nada. Una escupida, no pasa nada. Todo no pasa nada. Todo siga, todo risas. Romero que recuperaba y sale de contra. Bien por el Pichón. Excelente Pichón. Se la deja a Lechu. Lechu para Coqui. Coqui y la pelota. Sigue Coqui que buscaba el remate. Lo marcaba Maruzzi. Techera para adentro. Maruzzi. Buena marca de Galdelli para Cantarella. Le pegaba sin pelota a Romero. Otra vez. Nada, dice el árbitro. Lechu y una pisada hermosa para salir de esa presión. Para Galdelli. Galdelli y la pelota. Galdelli para Pichi. Y lateral que cobra el árbitro. Se le fue totalmente de las manos a los dos árbitros. Ya uno nunca entró en partido y al otro que más o menos ayudaba con su compañero no vio cómo Techera lo escupió a Galdelli. Martínez ante la marca de Sabastano. Buena la de Fede. La pelota que estaba en disputa en el aire. Y lateral para Arsenal. Mal sacado el lateral de Techera, que está más preocupado por pelearse con los jugadores asturianos o escupirlo, como en el caso de Galdelli, que sacó mal el lateral. Lucho, que la quería jugar larga para Sabastano, y otra vez se le termina la cancha a Techera. 9 minutos 35 segundos para el final del partido. El pende para Sabastano. El pende ahora para Rottenberg. Rottenberg que la pisa, la tiene, va para adentro. Quería jugarla con Fiumara. La deja salir ahora muy bien Santi Rottenberg. Y lateral que corresponde a Asturiano. Para Techera que le quiere pelear a Santi Rottenberg. Uno más de la lista del número 14 de Arsenal. El pende quería jugar largo. Sale bien Lucho. Castillo. Maruzzi, otra buena pelota para Castillo. Era buenísima la salida de Arsenal. Si llegaba a salir, realmente era muy buena la jugada que había armado la visita. Pero por suerte fue fuerte el pase de Maruzzi.
Pelota que va a poner en juego Castillo. Castillo para Marussi. Marussi para su arquero. Anticipa bien Rottenberg. Rottenberg y la pelota. Rottenberg para Fiumara. Fiumara que le da bomba. Rebota la pelota en Castillo. Pica afuera. Y es lateral para Asturiano. 8 minutos 45 para el final del partido. Ya pasamos la segunda mitad del segundo tiempo. El pende y el lateral. Y otra vez mal sacado. No, en movimiento, dice el árbitro. Pelota que es para Arsenal. Marussi cruza toda la pelota para Castillo. Castillo que igualmente patea. Y es lateral. O sea, quedar. No, lateral para Asturiano. Queda sentido el número 20 Castillo. El matador para Lucho. Lucho para Rottenberg. Anticipaba bien Marussi. Y el lateral que corresponde a Arsenal. 8 minutos 13 segundos. Seguramente se venga un remate de Marussi. Martínez. Marussi y el remate. Muy desviado, por eso saque de arco para Asturiano. 8 minutos para el final del partido. Rottenberg que la aguanta ante la marca de Marussi. Gira bien Rottenberg adentro. Y el arquero ahora sin dar rebote. Llegaba bien Sabastano al segundo palo. Buena presión de Asturiano ahora. Y cambio de cuarteto. Nuevamente cuarteto de 4 para Asturiano. Galdelli, Cantarela, Caremi y Pichi. Galdelli para Cantarela. El Pichón. Galdelli. Largo para Caremi. Tan largo que termina en los pies del arquero. Para Romero. Romero. Marussi. Castillo. Castillo. Arsenal y la pelota. Marussi. Romero. Muy larga para el capitán. La devolución del número 21. Que perdonen, pero no tengo el nombre del 21. Porque tampoco tiene nombre la camiseta, así que debe ser quizás algún pibe de tercera, la verdad que desconozco. Galdelli para Lucho. Lucho, largo. Devolvía Romero a las manos de Suárez. El Lechú. Sigue Lechú. Para el Pichón. Galdelli. Lateral para Arsenal. Castillo para Marussi. Romero. Vuelve a empezar Romero con Castillo, pero fue mal pase del capitán. Y lateral que corresponde a Asturiano lo va a hacer Cantarela. 6 minutos 45 para el final del partido. Pichón para Calemi. El Lechu. Se viene el Lechu que va para adentro. Sigue el Lechu. Para Pichi. Pichi largo. Sigue Pichi. Sigue Pichi. Sigue el Pichón. La tiraba larga. Y después, número 20, Castillo, que ahí salía. La tiraba lateral. Nuevamente pelota para Asturiano. 6 minutos y medio para el final del partido. Cantarela adentro, el arquero que salía con la mano. Y se viene el número 21. Muy buena vuelta. Excelente la vuelta entre Galdelli y Cantarela. Y es pelota para Asturiano. Te digo que había quedado mal parado Asturiano.
Lechu que juega para Lucho. Martínez. Romero. Marussi. Casi logra interceptar esa pelota Lechu, pero termina siendo lateral para Arsenal. Buena marca de Pichón. Sigue siendo lateral para Arsenal. 5:50 para el final del partido. Marussi rebota en Lechu. Ahora rebota en Cantarella. Sigue siendo lateral para Arsenal. Cambian ahora el ejecutante. Marussi que va a ser lateral. Lo del árbitro de aquel lado realmente es un papelón, ¿eh? Es un papelón. Creo que nos dirigió 2 veces. Entre el año pasado y hoy, esta es la segunda vez. Las 2 veces hizo un papelón. El año pasado en cancha de Banfield, con la cancha con humedad, que lo hizo jugar igual el partido. Se cayó un par de veces por la cancha húmeda. El mismo árbitro se cayó. Y ahora, este show, esta obra de teatro que hace con la tribuna de Asturiano, callándolos, insólito. 5 minutos 15 para el final del partido. Romero para Marussi. Marussi, buen anticipo del Pichón. Ahora buena marca de Romero. Y lateral que corresponde a Asturiano, en los pies de Lechu Caremi. 5 minutos, 5 segundos. Al final, el Pichón que va para adelante. Rompe bien el Pichón. Quería jugar para Lechu, la pelota que pegaba en el capitán Romero. Pichón que no puede girar. Buena marca de Marussi. Ahora sale Arsenal de contra, que por suerte no pudo dar un pase firme. Y se viene Coqui para Lechu. Lechu al arco. Y qué lástima. Qué cerca estuvo el Lechu del segundo. 4 minutos 44 segundos para el final. Buena presión de Rottenberg. Y qué lástima, llegó justo. Por favor, mirá la falta que le regala. Una falta más que le regalan al Arsenal. Increíble la falta que le cobraron a Santi Rottenberg. Martínez ante la marca de Fiumara. Bien por Rottenberg que se la lleva, y me gusta, porque son 3 contra 3. Rottenberg, terrible patadón de Romero, que si no lo amonesta, también es preocupante. Amonestado, el número 18, el capitán Romero en Arsenal. Es fácil, le dice. No, fácil fue cobrar la falta anterior, querido Romero. 4 minutos 20 segundos. Veremos cómo labura esta jugada Asturiano. El pende que pasa se la deja Fede. Fede al arco. ¡Uy, qué lindo! Buen remate del matador. Y la pelota que se fue apenas desviada. Acaba largo, muy largo el arquero de Arsenal. Se la deja a Lucho para Fede. Fede anticipaba Castillo a Rottenberg.
Buena marca de Sabastano y pelota que pega último en el jugador de Arsenal. 4 minutos clavados para el final del partido. Y Mara para Lucho. Lucho, largo para Rottenberg, el arquero que en esta sale bien, sin dar rebote. Pega último el jugador de Arsenal, el Romero. Que sigue hablando al árbitro como si fuese, no sé. Rottenberg que logra girar. Ahora puede tener cómoda Castillo, que le erra la pelota. Le queda Martínez, rebota último en Santi Rottenberg. Tres y medio para el final del partido. La pelota muy larga. Y lateral que corresponde al León. Sabastano largo para Rottenberg. Ay, qué lástima, había girado bien. Castillo quiso anticiparlo, la pelota fue atrás de Santi, pero fue muy atrás, por eso no la pudo controlar Castillo. Sabastano que se la deja a Rottenberg. Sigue Santi que pisa, va adelante, la pierde ahora ante Castillo y se viene Arsenal. Pensé que le iba a cobrar falta. Adelante el crono, dice, es un hijo de puta, el árbitro, el capitán Romero, y no pasa nada, siguen habiendo risas entre el árbitro y el capitán de Arsenal. Soiza, buena pelota. Ay, qué lástima, muy alta. Bochón le metió el pende a Marquitos. Agarró muy abajo. Era buena la intención de Marcos, pero la agarró muy abajo. El pende que la cruza toda para Fiumara. Bien por el número 10, Martínez, que se la dejaba con la cabeza a su arquero. Sigue Martínez. Sigue Martínez. Otro robo más de Pichón para Soiza. Soiza de taco, la pelota que pega último. El número 21 de Arsenal. Y minuto ahora pedido por Valvidares. Bueno, vuelven ambos equipos después del minuto pedido. Balbi. Santi Rottenberg preparado con la remera de arquero jugador. Naldeli para Lechu. Lechu que la aguanta. Toca último. En esta sí tiene razón el árbitro. Toca último el Lechu. Y ahora minuto pedido por el técnico de Arsenal, después de ver que Aspinano iba a salir con el arquero jugador. Ya pide minuto el técnico también de Arsenal.
Bueno, Arsenal que también sale con arquero jugador. A ver si, a diferencia de Pacífico alguna, nos queda para poder hacer el segundo. Quedan 2 minutos para el final del partido. Qué lástima no le pudo quedar a Lucho para poder salir rápido. No se fue la pelota, sigue en pie Romero. Bien, buena recuperación del Fideo. Se viene. La falta de Maruzzi. Va a tener que ser amonestado. Buen pie del Lechu. Y 1 minuto 25 para el final del partido. Y ahora el que sale con el arquero jugador es Asturiano. Fiumara, Soiza, Karemi, Pichi y Rottenberg. Para el arquero jugador. Paciencia, le gritan desde el banco de suplentes. Lechu para el pende. Robaba Martínez. Y la pelota es del pende. El Lechu. Sigue Lechu. Lechu para Fiumara. Fiumara para el Pichón. Pichón para Soiza. El Pichón. Va para adentro. Sigue Pichi. Pichi para el Lechu. Muy larga. Y ahora el que sale con el arquero jugador va a ser Arsenal. A falta de 45 segundos. ...22 segundos para el final. Corta bien Romero al segundo palo. Por suerte no llegaba. Ay, no quedó nadie, mirá vos. El Pichón que sale pisándola directamente al lateral. Y el último ataque seguramente sea de Arsenal. 13 segundos para el final del partido. Romero lo presiona bien y le queda el Pichón y puede ser, y puede ser, y puede ser. Y se va a ir expulsado. El número 18, roja directa. Lo amenaza el número 18 ahora al árbitro. Tres segundos. Qué lástima que no queda un poquito más de tiempo como para hacer alguna jugada con un jugador de más. Una lástima realmente, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, quinta falta que es anecdótica.
porque no va a haber tiempo para una sexta falta. Y se va a venir el remate de Lechu. Lechu que le da bomba, el arquero que no deja rebote. Y ese empate acá en Vicente López. Asturiano y Arsenal empataron 1-1. La próxima fecha Asturiano recibirá a Alvear. Ya el primer partido de la segunda vuelta. Seguramente con energías renovadas. Asturiano. Y con algún que otro jugador seguramente que se va a reforzar. Asturiano. Y esperemos que la segunda mitad del año sea mucho mejor que la primera. Porque como decimos siempre, este grupo no se merece el momento por el que está pasando. Pero bueno, termina la primera mitad del torneo para Asturiano. Y nada, esperemos que la segunda mitad sea mejor que la primera. Lo dije ya 30 veces, pero bueno, es un deseo que tenemos todos. Gracias a todos por mirar. Esperemos que la segunda mitad del año banquen al club como lo hicieron en la primera mitad, porque tenemos que estar más juntos que nunca y todos juntos para salir de esta situación, que estoy seguro que vamos a afrontarla y vamos a ir al frente, como nos caracteriza, a todos lados y contra el que sea. Siempre aguante Asturiano y su gente. Nosotros nos reencontramos el fin de semana que viene, el domingo que viene, cuando Asturiano reciba a Alvear por la primera fecha de la segunda rueda del torneo de la primera B de futsal de AFA. Muchas gracias a todos.